Gloria sea el Señor en esta hermosa mañana, tarde o noche, que mirarás esta hermosa enseñanza profética, una palabra que viene de lo alto del cielo, y así como yo la recibí, quiero entregártela a ti, tú que estás al otro lado de la pantalla y vas a ver esta hermosa enseñanza. Me encuentro en otro lugar, me encuentro, por decirlo así, en las oficinas donde tenemos el templo, y pues aquí el Señor ha estado un tiempo para recibir de parte del Señor su palabra que baja del cielo. Y vamos a buscar en la palabra en Isaías 55, vamos a leer el verso 10 y 11 para poder entender lo que Dios quiere descifrarnos, descodificarnos, decirnos en esta hermosa mañana, tarde o noche, en donde tú verás este video. Yo declaro y profetizo que esta palabra te va a sumergir, te llevará a una nueva dimensión de conocimiento, de ciencia, de sabiduría, para que puedas entender los misterios del reino. Los misterios del reino son muy amplios, muy sin fin, y solamente Dios se los da con quienes Él quiere compartir, con sus íntimos, los que pasan intimidad con Él. Alabado sea el Señor. Nuevamente Isaías 55, estoy aquí con la palabra, el capítulo 55, y vamos a leer el verso 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia, dice, porque la lluvia desciende de los cielos, y la nieve igualmente, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, o sea que cumple el propósito por el cual desciende esa lluvia o nieve. Pero mire lo que dice: y la hace germinar y producir. O sea, entendemos aquí para entender después el contexto. Así es la palabra de Dios, porque ahí más adelante dice: así será mi palabra que sale de mi boca. O sea, la palabra de Dios es una fuente, vamos a decir, es como lluvia. Todo el tiempo Dios está regando la tierra, todo el tiempo Dios está hablando, todo el tiempo Dios está buscando a alguien que esté conectado a Él para recibir los mensajes, las cosas que Dios quiere hablarnos, una palabra de ciencia, una palabra de sabiduría, una palabra de conocimiento, una palabra profética. No sé lo que Dios quiera decir o hablar en estos tiempos, porque todavía Dios sigue hablando, y hoy Dios te está diciendo que mi palabra todavía sigue saliendo de mi boca. Y sigue diciendo: y da semilla al que siembra y pan al que come. O sea, la palabra no solamente es que va a caer en la tierra recordemos que es el corazón, tu corazón, mi corazón, y dice, y la hace germinar y producir, o sea que tiene un propósito. La palabra que sale de la boca de Dios, el propósito es que se siembre, pero también que la haga germinar, y que después al final la haga producir. Alabado sea el Señor. Y que después de semilla, el resultado de esa palabra sembrada y germinada es dar la semilla. ¿Para qué? Para dar de comer, hacerla pan a otro. Mira lo poderoso que es la palabra del Señor. Aquí Dios nos está revelando a través del espíritu de sabiduría, de ciencia, de conocimiento, de inteligencia, su palabra. Recíbela en esta hora. Y dice el 11, y así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Entendamos que la palabra del Señor desciende, baja. Alabado sea el Señor, en una revelación a nosotros los ministros, a nosotros los hijos de Dios, no solo a los ministros, a todo aquel que está conectado con el Ruach HaKodesh, con el Espíritu Santo de Dios. Y esa palabra se entrona en nosotros. Esa palabra empieza a trabajar, a germinar, porque fue sembrada. Ahora el detalle es que hay muchas personas que es su tierra, que es el corazón, hay todavía cosas que no la dejan salir, que no la dejan germinar. No sé qué cosas están allí, dice el Señor. Pero es necesario que limpiemos nuestro corazón, que limpiemos de toda raíz, de toda cosa que pueda estar obstruyendo el crecimiento de esa palabra del Señor. Sea la envidia, sea el odio, sea el enojo, sea la rebelión, sea el adulterio, sea la mentira, sea la falta de perdón, sea el egoísmo, sea muchas cosas que a veces no se ven en lo natural, pero en lo espiritual están ahí. Y el enemigo ha sembrado. Recordemos que también el Satanás siembra.
Que Jehová lo reprenda en esta hora. Satanás siembra discordia. Así dice, el hermano que siembra discordia. Oye lo que dice, que siembra. O sea que la discordia se siembra. Así como la palabra de Dios se puede sembrar en un corazón, también la discordia, la envidia, los celos. Se ve que hay gente que el diablo la usa, ¿para qué? Para sembrar odio, para sembrar cosas contra los pastores, para sembrar cosas contra los hermanos, para sembrar cosas de egoísmo, de envidia. Míralo como esto y lo otro, y empieza Satanás a usarla. Por eso dice que él pone en una parábola, y vino el malo y sembró cizaña. Jehová reprenda en esta hora toda cizaña que esté en tu corazón, en mi corazón. En el nombre de Jesús, se limpia de toda cizaña. El detalle de esa palabra, yo sé que no me voy a meter mucho ahí, pero el detalle, porque el Espíritu se está metiendo ahí, es que él vino de noche. Y a veces la cizaña Satanás la pone de noche. Yo soy testigo de toda esa cizaña que el diablo quiere meter en nuestro corazón. ¿Y cómo así, pastor? Explícalo, pastor. ¿Sabes cómo? A través de los sueños. A través de las visiones nocturnas. Satanás trabaja de noche. Ahí literalmente está hablando, cuando Jesús está dando esa parábola, que vino el malo y la sembró mientras él había sembrado buena, ¿qué? Semilla. La palabra del Señor es una buena semilla, es una buena palabra. El detalle es nuestro corazón. Que pueda que suceda que hayan cosas todavía ahí, sembradas del pasado, sembradas aún del presente. Alabado sea el Señor, pero que el Señor las tiene que arrancar, las tiene que quitar. Oh, Sharabakaya. Y a veces nos toca a nosotros. Por eso dice, hacer morir en nosotros todas esas cosas. Arranca, quita, Señor, toda envidia, todo celo, toda maleficencia. Cosa de la maleficencia es ser maligno. Quita todos estos pensamientos que no vienen de ti. Esos son ¿qué? Cizañas. Son palabras. Tú escuchaste una palabra a través de un video. Escuchaste la palabra a través de una suegra envenenada, llena de qué, de discordia, de envidia, de celo, porque a veces están, no solo ella, también hay madres, hay padres, hay hijos, hay pastores, hay ministros. Yo los he escuchado. Y la palabra del Señor no está cayendo sobre ellos, sino la palabra del enemigo, y está germinando. Y está dando fruto. ¿Y cuál es el fruto? Y vamos, Dios se metió aquí. ¿Cuál es el fruto de una mala palabra? De una cizaña de parte del diablo. Es destruir, es deshacer, es que no se cumpla lo que la palabra profética en este día Dios que está dando, o lo que ya te la dio, se produzca. Por eso Dios me daba el tema. Yo sé que a veces Dios va a fluir como Él quiere, y el tema era: ¿qué hace una palabra profética dada por Dios en tu vida, en mi vida? Ese es el tema de esta palabra. Oh, gloria sea el Señor. Pero también Satanás tiene su cizaña, su semilla mala. ¿Para qué? Para también él sembrarla en nuestros corazones. Dios te está hablando, Dios me está hablando en esta hora, que yo debo de sacar todo rencor, todo odio, toda mentira, todo adulterio, toda lascivia, cosas que están dentro de ahí, cosas que están todavía ahí sembradas, pero que debemos nosotros pedirle la ayuda del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que las arranque, para que las quite. Hay gente envidiosa, envidiando ministerios, envidiando ropa, envidiando las bendiciones, envidiando las posiciones ministeriales. Eso es parte de Satanás, haber sembrado. Posiblemente la persona todavía tenía esas cosas, o posiblemente en el camino, en el caminar del Señor, el enemigo la sembró, porque así habla. Pero Dios todo el tiempo, a través de esta palabra preciosa, está sembrando esa palabra poderosa. Por eso dice: así será mi palabra que sale de mi boca. La palabra debe estar seguro que fue de la boca de Dios. Por eso no a toda persona se le escucha. Yo no le escucho a toda persona que me dice algo. Yo vengo al colador, que es la palabra de Dios. Yo vengo a aquel que es mi sucesor. Como que el Señor me decía: yo soy aquel que te voy a como aconsejar. Yo soy aquel que soy, ¿cómo se llama? Asesor es la palabra correcta. Yo soy tu asesor. Yo vengo ¿cómo decía? No el hacedor. Si siempre esa palabra un poco se me confunde ahí. Aquel que me da asesoría, asesor. Y voy a la asesora que me da asesoría y le pregunto: ¿es esa palabra de parte de ti, o de parte de Satanás, o de parte de los hombres? Sí, porque hay palabras que vienen con el propósito de destruir, pero la palabra de Dios no trae un propósito de destrucción, porque aquí lo dice:
Y dice, y no volverá vacía. La palabra de Dios no es que vuelve a Él otra vez vacía, que no cumple un plan. Así como la lluvia cae, la lluvia tiene propósito, la nieve tiene propósito. Y dice, y riega la tierra, la riega. Y cuando riega esa tierra, todo empieza a producir, todo empieza a cambiar. Viene la vida. Así es la palabra de Dios dentro de ti, de mí. Genera vida para la palabra opuesta, que es la palabra del diablo. Empieza a matar lo que Dios puso. Porque si tú te estás llenando más de cizaña, si tú estás escuchando más, no la voz de Dios, de los adivinos, de los falsos profetas, de los falsos maestros, falsos apóstoles, falsos pastores que están envenenando en las redes sociales, hay mucha gente. Tú serás contaminado. Y la contaminación de esas cizañas son espinas. Y usted sabe cómo hieren las espinas. Así son las palabras de mucha gente, como espinas que hieren, que destruyen. Aleluya, no edifica. La palabra de Dios edifica, levanta. Y sigue diciendo, sino que hará lo que yo quiero. O sea, Dios hará lo que quiere a través de esa palabra. Cuando esa palabra sale de la boca de Dios, tiene un propósito, hacer lo que Él quiere hacer. Pero también no solo hará lo que Él quiere, manda a decir, ¿y qué dice? Será prosperada. Ahí habla de la prosperidad. La palabra de Dios tiene un poder de prosperarnos en todas las áreas espirituales, del alma y lo que es el cuerpo. Alabado sea el Señor. No solamente ser en una área, no, la palabra del Señor tiene el poder para crear, el poder para edificar, para levantar, para sanar, para restaurar. Ese es el poder. Y lo leeré en otra versión. Así también dice, así también pasa con mi mensaje, con la palabra que Él da. No volverá a mí vacío, sino que hará lo que yo quiera. O sea, Dios hará lo que quiere y cumplirá el bien, el propósito para el que la envío. O sea, hay propósito cuando Dios manda una palabra profética. Por eso el tema es, ¿qué hace una palabra profética dada por Dios en tu vida? Muchas cosas. Activa ministerios, activa empresas, activa ¿qué? Un propósito, un llamado, levanta, restaura, sana, bushete rebocanda, prosita ramajanda, lebosenda. Hace muchas cosas, sana, hace muchas cosas esa palabra de parte de Dios. Lo mismo hace la palabra en ti, en mí. Osheta ramacanda la basaya. Recuerden cuando alguien de los apóstoles recibió esa palabra, es el propósito y la asignación en su vida. Por eso te digo, cuando tú recibes una palabra también, viene la respuesta de las tinieblas. Viene el enemigo a querer destruir, a hacer creer, pensar que esa palabra no vino de parte de Dios. Porque Él sabe que dice su palabra, la palabra del Señor, que hará, ¿qué? Lo que Él quiere. Como dice aquí, cumplirá bien el propósito para el que la envío. En otra versión dice, lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. La palabra de Dios siempre produce. Logrará todo lo que yo quiero. O sea, Dios declara una palabra, pero también Satanás, recuérdalo, hará lo imposible para que esa palabra pueda primeramente penetrar. Por eso tú ves que muchos profetas, muchos hombres o mujeres de Dios, proféticamente hablando, maestros, lo que tú quieras entender, un anciano, Satanás sabe que esa persona, o tú o yo, somos un vaso. Somos el parlante de Dios, que lleva la boca, de Dios. Y cuando tú abres la boca, esa palabra penetra, esa palabra cambia, esa palabra, pero a veces el enemigo va a buscar producir un accidente, producir que tú no lleves esa palabra, porque es una palabra de Dios. Puede hacer que en las redes sociales la internet falle, puede hacer que el video tenga errores. Satanás está en todo porque no quiere que comuniquemos, ay santo, aleluya, comuniquemos lo que el reino está hablando en esta hora. Dios te está hablando, Dios te está diciendo que el reino de los cielos siempre tiene, ¿qué? Una voz, una boca. Oh, aleluya, y salen palabras día y noche. Mañana, tarde, noche, como tú quieres, en todo momento está lloviendo el cielo, está cayendo esa lluvia.
Esa lluvia tiene el propósito para... Mira, hay gente que me dice el Señor que está su corazón porque es la tierra árida. Yo creo que entienda. Pero cuando viene la palabra profética, la palabra bajada del cielo, ese rema de parte de Dios, y la irriga ese corazón, quita, arranca. Cuando yo dije esa palabra, algo cayó dentro de mí. Yo creo que también caiga algo sobre ti. Recibe en esta hora fuego de Dios, que esa palabra penetre. Tú que has estado apartado, tú que has estado separado de Dios, Dios te dice en esta hora: vuelve a mí, hijo mío, vuelve a mí, hija mía. Yo tengo grandes planes contigo, porque Él habla de pensamientos. Tus pensamientos no te llevarán a donde yo quiero. Tus pensamientos te llevarán donde tú crees que tú vas a llevar, pero no son mis pensamientos como los tuyos. Así como dice la palabra de Dios, como son altos los cielos de la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos. En el versículo 9, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios son de bien y no de mal. Los pensamientos de Dios nunca van a fallar, los nuestros sí. Alabado sea el Señor. Y sigue diciendo en esta versión de la traducción viviente: hará lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo le envíe. Tú te has fijado en lugares que son, vamos a decirlo así, que no llueve, que no hay nada, no prospera. No hay nada de prosperidad. Pero cuando hay pozos, hay ríos que Dios hace, hay fuentes de agua, eso da vida, eso trae prosperidad. Dios te quiere decir que el agua que sale de la boca de Dios, que esa palabra que sale de la boca de Dios, te prospera en todas las áreas en esta hora. Así te dice el Señor. Y en otra versión también lo vamos a leer para ir terminando. Así será la palabra que sale de mi boca, no volverá sin cumplir su cometido. Por eso hay un poder en la declaración. Siempre y cuando tú escuches a Dios que te diga, declara. Por eso, ¿a quién fue que le dijo? A Jeremías. ¿O a quién fue que le dijo? Profetiza a Ezequiel sobre los huesos secos. Ezequiel no sabía si iban a vivir. Dios le pregunta, como le preguntó ayer, hablábamos sobre el estudio pasado. ¿Qué ves, Jeremías? Pero en este caso a Ezequiel le está hablando, ¿vivirán estos huesos? No, Jehová, yo no lo sé, solo tú lo sabes. Pues profetiza. Profetizar es declarar. Dios le está diciendo, repite lo que yo te estoy diciendo. Cuando Dios te haga decir algo, repítelo con fe, creyendo. ¿Para qué? Para que se cumpla el cometido. Porque así como dice, no volverá a mí sin cumplir su cometido, sin antes hacer lo que yo he propuesto. Ya Dios propuso que tu familia sea salva, recíbelo. Ya Dios propuso que tú ibas a ser prosperado. Ya Dios propuso que tú ibas a las naciones. Ya Dios propuso que tú ibas a sanar enfermos, ibas a liberar gente. Ya Dios propuso que tú ibas a liberar naciones. Ya Dios propuso que tú ibas a recobrar los botines. Ya Dios propuso que ibas a prosperar, que te ibas a casar, todo. Ya Dios lo propuso en su boca. Pero sigue diciendo, será eficaz en lo que la he mandado. La palabra de Dios nunca, ¿qué es lo contrario de eficaz? Que no es eficaz, que no trabaja, que no funciona. Mentira. Sí, la palabra de Dios es eficaz, por eso es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada. Así te dice Dios. Por eso yo creo la palabra de Dios. Cuando Él me dice, declárala, profetízala, yo la creo. El poder creativo de la palabra, pero eso será otro tema. En otra versión dice, así será mi palabra que sale de mi boca. Recuerda lo que sale de la boca, no lo que sale del hombre, no lo que sale de la mujer, no lo que sale de alguien. No. Es el que sale de la boca de Dios. No volverá a mi vacía sin haber realizado lo que deseo. ¿Qué desea Dios en tu vida? ¿Tu prosperidad? ¿Tú crees que Dios desea que tú sigas marginado? ¿Tú crees que Dios quiere que tú sigas en ruina, en destrucción? Que tú sigas en divorcio, que tú sigas en una vida de vicio. No, Dios quiere lo mejor. Él desea lo mejor, así como en la tercera epístola de Juan le escribe a Gallo, yo espero que mi deseo es que tú prosperes en todo, así como prospera tu alma. Así Dios quiere el deseo. Y sigue diciendo, y logrado el propósito para el cual la envié. Hay un propósito de la palabra en tus hijos. Hay un propósito de la palabra en tu vida. Hay un propósito de la palabra en mi vida. Hay un propósito en la palabra de nuestros hijos, de nuestra generación. Hay un propósito, una palabra tirada a los aires. Hay un propósito, una palabra que fue salida o que salió de la boca de Jehová. En otra versión, para que vayamos entendiéndolo más, así también la palabra
que sale de mis labios, oiga, labios, no vuelve a mí sin producir efecto. Tú creas cuando alguien está lleno del Espíritu Santo con la impartición del cielo, con la unción del cielo, y el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, Yeshua, quien sea, el Padre le diga, dile a esa persona que se levante. ¿Qué produce eso? Produce que esa persona se levante. Así es la poderosa palabra de Dios. Produce que alguien se levante y produzca lo que quiere en efecto. Todo el efecto se lo verán, porque lo verán nuestros ojos, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que yo le doy. La palabra, decíamos ayer, que camina. Él da una orden y la palabra tiene que caminar. Así es la palabra en esta tarde. Termino con la última. Lo mismo pasa con mi palabra cuando sale de mis labios. No vuelve a mí sin antes cumplir mis órdenes. Todo lo que dice Dios, el Señor te da una palabra y tú declaras esa palabra, tienes que cumplir, tienes que obedecer. Son órdenes de parte del cielo. Y sigue diciendo, sin antes hacer lo que yo quiero. ¿Qué Dios te está hablando en esta hermosa tarde? Que esa palabra, como decía el tema, ¿qué hace mi palabra profética dada por mí hacia ti? Mucho. Recuerda lo que hace mucho. Brosha Torre Macanda. Oh, Shereba, levántate tú que estás allí. Levántate de esa silla, levántate de ese estancamiento, levántate de la forma de pensar. Los pensamientos que tienes no son de Dios, me dice el Espíritu Santo. Oh, métete en mis pensamientos son más profundos, dice el Ruach HaKodesh en esta hora. Yo tengo planes, propósitos, me dice el Señor. A alguien Dios le está hablando y terminando en esta tarde. Yo tengo planes, yo he declarado la palabra sobre ti. Pero me dice el Señor, muchos de ustedes le han olvidado mis palabras. Mis palabras, me dice el Señor, no se las lleva el viento. Quien se las lleva es el diablo, te las trata de borrar, me dice Jehová, lo reprenda. Por eso cuando habla de tu felicidad, de tu prosperidad, o de tus pensamientos creativos, el diablo trata de mandar lo contrario. ¿Para qué? Para que esa palabra no la creas. Pero en esta hora reprendemos en el nombre de Jesús toda palabra negativa, todo lo que... Porque yo he visto, me dice el Señor, yo he visto gente que yo le doy la palabra y al ratito el mismo esposo, la misma esposa, los hijos o los padres a los hijos o los amigos o los vecinos o los hermanos que están en ese momento le dicen cosas. Y mira cómo es, no creen en la palabra profética, no creen en la palabra dada por un profeta, pero sí le creen a la suegra, sí le creen al hermano, sí le creen al vecino, al líder, al pastor. ¿Cuántas veces yo escuché pastor? No, usted no es llamado como pastor. Y oye, y Dios usando un profeta que llegó a la iglesia, pero el pastor lleno de envidia, lleno de odio, lleno de mentira, no sano, envidioso. Te va a decir lo contrario, pero un pastor lleno de Dios, un pastor, recuerda esto, un pastor que es puesto por Dios, no dirá lo contrario, te va a corregir, te va a enderezar, te va a enseñar, porque eso es lo que Dios quiere en esta hora. Así que recibe en esta hermosa noche esa palabra profética que Dios tenía para ti en esta hora. Y como tema que nos dio esta tarde, mañana, noche, ¿qué hace una palabra profética? ¿O qué hace mi palabra profética dada por mí en tu vida? ¿Qué hace? Hace mucho. Por eso recibe la palabra, tómala, grábala y también ejecútala, créela. No dejes que el enemigo te la robe. Por eso una de las parábolas de la semilla de la siembra y cuando Jesús habla, dice que una cayó en la primera y vinieron las aves y se llevaron la palabra. Así son los demonios. Cada palabra que es predicada por un pastor, por un ministro profético de Dios, por una profeta, como quien sea, Satanás siempre va a tener demonios para robar esa palabra. Pero en esta hora declaro que ninguna palabra que ha salido de la boca de este vaso, que es producto de la voz de Dios, volverá vacía. Recibe en esta hora, recibe. Sé que hay gente que está recibiendo, siento de parte de Dios hacerle así, recibe esta palabra con gozo, con alegría,
porque va a dar fruto, me dice Dios, va a dar fruto, va a hacer lo que Él dijo que quiere que se haga, dice el Señor en esta hora. No importa los diagnósticos, no importa las noticias, no importa lo que diga la prensa, no importa lo que diga el diablo, no importa lo que diga el infierno, no importa lo que diga, yo lo dije, se hará, porque cumpliré el propósito por el cual yo le envié. Gracias, Señor, en esta hora. Padre, gracias por este bendito mensaje que nos has dado profético en esta hora. Todo aquel que lo vio, Padre, que esta palabra pueda producir, porque sé que va a producir el 100 por 1, Padre, y llevará también a otros, porque ese es el plan, no solo que produzca, sino que dé alimento a otros. Esa palabra que cayó ahí en una madre la va a llevar a su esposo, y de ese esposo lo llevará a sus hijos, y sus hijos lo llevarán a sus escuelas, a sus vecinos, a sus amigos, y así se va a ir reproduciendo. La declaro en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, te bendigo en esta hora y te espero la próxima semana con el favor de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habló el pastor César Zelaya. Shalom, bendiciones.